Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y sobre todo gracias a David y al resto de gente que está organizando este acto tan bonito, ¿no? La verdad es que es muy emocionante estar aquí y es un honor para mí, obviamente, pues abrir las jornadas ornitológicas y las jornadas dedicadas a Elías García. Y bueno, pues yo quería empezar mi comunicación pues con una pregunta, ¿no? Esta pregunta, ¿no? Es muy coloquial, ¿no? ¿Esti paxaru pa qué val, ¿no? Que es una pregunta que, bueno, pues que seguro que a muchos de vosotros, que sois ornitólogos, y a Elías, probablemente pues le hicieron muchas veces, ¿no? A veces igual en un tono de curiosidad, como te lo puede hacer una abuela, ¿no? Simplemente por saber un poco pues cuál es la utilidad que tienen los pájaros realmente, ¿no? Otras veces igual con un tono desdeñoso, ¿no? Así en plan cuñado en la cena de Nochebuena, ¿no? Como un poco como crítica, ¿no? Porque ¿para qué vamos a conservar este pájaro, ¿no? Entonces, bueno, hace un poco referencia pues a esas dos cuestiones, tanto de conocimiento como de conservación, alrededor de los pájaros, y sobre todo nos lleva a un concepto que en los últimos años manejamos con bastante frecuencia los ecólogos y los biólogos dedicados a la conservación de la biodiversidad, que es el concepto de servicios ecosistémicos. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos nos estamos refiriendo a procesos naturales, procesos que suceden en los ecosistemas, a los cuales se les puede atribuir pues, un efecto directo sobre la sociedad, hacia la sociedad, perdón, o hacia las personas, ¿no? Son cosas que ocurren en la naturaleza, generalmente derivadas de la actividad de los organismos, en las que claramente vemos una repercusión en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Por ejemplo, pensad pues, la importancia que puede tener pues, la vegetación leñosa que cubre unas laderas empinadas en una zona de montaña para prevenir pues, los desmontes o los argallos, ¿no? En este caso, pues esa vegetación leñosa, esos bosques, estarían ofreciendo un servicio de seguridad, ¿no? Para nuestra seguridad, cuando nos movemos por esas carreteras o por esos terrenos, ¿no? Entonces también podemos hablar de servicios ecosistémicos atribuidos a las aves, ¿no? A lo que hacen las aves en los ecosistemas. En este caso, quiero que partamos de dos ideas, tomando un poco dos ideas principales de la ecología de las aves, que van a ser importantes a la hora de determinar esos servicios en relación a las funciones que realizan las aves en los ecosistemas. En primer lugar, es el hecho de que las funciones de las aves en los ecosistemas suelen estar muy relacionadas con qué comen, con qué y cómo comen. Dicho de otro modo, con su ecología trófica. Aquí tenéis pues, bueno, ciertos ejemplos de esa grandísima variedad en la morfología de los picos de las aves, que nos está dando muchísimas pistas sobre cuál es el alimento de esas aves, ¿no? y nos va a dar muchas pistas sobre los efectos ecológicos que tienen las distintas especies en las comunidades. Y otra cuestión importante desde el punto de vista teórico es que los efectos ecológicos de las aves van a depender muchas veces de la biodiversidad de esos conjuntos de aves, de esa variedad que encontramos en las comunidades naturales de aves. Porque, bueno, pues ahora mismo los ecólogos sabemos que efectivamente hay una relación positiva entre la biodiversidad de las comunidades ecológicas y las funciones ecosistémicas que se derivan de estas comunidades. Bien, teniendo en cuenta estas premisas, en esta charla pues voy a hacer un resumen, voy a intentar un poco sintetizar pues también muchos años de trabajo que hemos realizado en la Universidad de Oviedo, también en colaboración con el SERIDA, estudiando efectos ecológicos de las comunidades de aves cantábricas. Vamos a hablar de servicios ecosistémicos proporcionados por comunidades de aves en nuestros ecosistemas cantábricos. En concreto, básicamente voy a tratar cuatro cuestiones. Por una parte, pues vamos a ver realmente como cuánto de diversas son esas comunidades de aves que ofrecen esos servicios ecosistémicos. Veremos de qué depende esa variedad, esa diversidad, esa biodiversidad en las comunidades de aves, sobre todo cómo está afectada por la estructura del hábitat. Veremos también realmente si esas comunidades de aves tienen efectos netos sobre los ecosistemas, vamos a valorar esa capacidad para generar servicios ecosistémicos, y luego acabaremos evaluando pues, esa relación positiva, si existe o no, entre esa biodiversidad, el hecho de que las comunidades de aves sean más o menos diversas, y la magnitud de esos servicios ecosistémicos. Y para ello me voy a centrar en dos gremios
de aves, dos tipos de aves, diferenciados un poco por esa ecología trófica. Por una parte, pues vamos a ver aves que comen frutos, carnosos, sobre todo de plantas leñosas, de árboles y arbustos, en nuestras comunidades forestales, sobre todo, ¿no?, a distintas altitudes en Asturias. Y por otra parte, pues vamos a ver también aves que comen artrópodos, aves insectívoras, se alimentan básicamente de artrópodos, y que en la mayor parte de las veces pues están también asociadas a esos ambientes leñosos, a esos bosques, a esos matorrales, a esas zonas de campiña con abundantes sebes, etc. Y a partir de estos grupos funcionales, de estos grupos tróficos, pues vamos a evaluar los servicios ecosistémicos que se derivan de esa actividad. Por una parte, pues los frugívoros van a ser responsables de mover las semillas contenidas en los frutos, de mover las semillas de los árboles, ¿no? Y ese movimiento de las semillas es muy importante para los ciclos de regeneración de las especies arbóreas y arbustivas, ¿no? En cuanto que podemos decir pues, que esa regeneración de los bosques, ¿no?, y todos esos servicios ecosistémicos que obtenemos por el hecho de que los bosques se mantengan ahí, por ejemplo, pues la capacidad para fijar carbono, que es tan importante ahora a la hora de regular el clima a nivel global, como digo, van a depender de esa actividad derivada de la dispersión de semillas. Y por otra parte, pues esos insectívoros muchas veces van a comer en ambientes agrícolas y van a consumir especies que son dañinas para la agricultura y por lo tanto van a ejercer un papel de control de plagas que luego va a derivar en efectos positivos para los agricultores, van a influir en la producción agrícola. Esos beneficios pues, se pueden revertir, por ejemplo, en el aumento de las cosechas o en el ahorro en pesticidas, etc. Esos van a ser los servicios ecosistémicos que podemos atribuir a cada uno de los dos gremios. Bien, empecemos hablando un poco de esos frugívoros, dispersores de semillas que hemos estudiado sobre todo pues, en bosques muy fragmentados, en áreas de bosques muy fragmentados de montaña media, por ejemplo, pues, las sierras de Peñamayor o zonas como los puertos de Maravio, en el centro de Asturias, donde pues, bueno, es un paisaje muy abierto, dedicado a la ganadería extensiva, donde quedan remanentes de bosque y donde son muy importantes las especies que producen frutos carnosos. En esta zona, pues bueno, por ejemplo, aplicamos durante unos años un diseño que consistía en evaluar en 14 parcelas diferentes, 14 parcelas de unos 150 metros por 150 metros, evaluar pues, las comunidades de aves y su efecto, teniendo en cuenta que estas parcelas las elegimos para que representaran un gradiente de cantidad de bosque. Teníamos desde parcelas donde apenas había bosque, serían las manchas azules sobre el cuadradito blanco, ¿no?, hasta parcelas prácticamente cubiertas de bosque, ¿no? Estábamos variando un poco la estructura del hábitat. Y, por ejemplo, lo primero que hicimos pues, fue censos, ¿no?, como esos que hacía Elías, ¿no?, para evaluar cuántos pájaros había, cuántas aves había y a qué especies pertenecían, ¿no? Ahí tenéis los resultados de estos censos, representando esa comunidad de aves durante otoño e invierno. Encontramos pues, cerca de 50 especies y he representado las distintas especies en función de pues, la abundancia relativa que tiene cada una dentro de esa comunidad. Y he señalado en negro aquellas especies que podemos clasificar como especies que comen frutos, frugívoros. Fijaros cómo estos frugívoros no solo son un número importante de especies, cerca de 20 especies de 50, ¿no?, pero además suelen ser las especies más abundantes. Cerca del 90% de los pájaros que vemos en esas zonas son aves frugívoras que están ejerciendo ese papel de dispersión de semillas. Esta diversidad de aves está muy influido por esa estructura del hábitat. Aquí tenéis una gráfica que representaría pues, cómo varía esa riqueza de frugívoros, el número de especies diferentes que podemos encontrar en distintas parcelas, ¿no?, en distintos sitios, en función de la cobertura de bosque. Fijaros cómo hay una relación claramente positiva. De forma que pues, conforme vamos perdiendo el bosque, pues, vamos perdiendo también especies de frugívoros, ¿no?, sobre todo cuando pasamos determinados umbrales, la pérdida es muy fuerte. Es decir, a más bosque, mayor riqueza de especies, más diversas son las comunidades de aves frugívoras. ¿Cómo evaluamos ese efecto de los frugívoros? Bueno, pues ya lo estoy comentando a base de evaluar la dispersión de semillas. ¿Y cómo contamos la dispersión de semillas? Bueno, pues básicamente buscando las semillas que aparecen en los excrementos de las aves, en el medio, en el ambiente. Ahí tenéis pues, una imagen de una de esas parcelas, donde pues, colocábamos este tipo de colectores para recoger pues, esos excrementos que caían de los árboles
después de ser defecados por las aves, o a partir de estos cuadrados que colocábamos en las zonas abiertas. No solo evaluábamos la cantidad de semillas, sino como queremos ver un poco los efectos que tiene a nivel de regeneración del bosque, pues también evaluábamos, por ejemplo, las plantitas, lo que denominamos las plantas, las plántulas, esas plantitas recién emergidas, después de que esas semillas germinen pues, un año o año y medio después de ser depositadas por las aves. Bien, en este caso pues, hicimos otro estudio previo en otra parcela más grande, ¿no? Que también representaba pues, un gradiente de pérdida de bosque, ¿no? Las manchas verdes representarían esa cobertura del arbolado, ¿no? Y fijaros cómo aquí estoy representando, por una parte, la abundancia de aves que hemos observado en esa parcela a lo largo del año, ¿no? Fijaros pues, cómo la distribución. Bueno, esto es lo que se llama un mapa de calor, ¿no? Pues los tonos más claros indican menos abundancia y los tonos más oscuros mayor densidad de individuos. Fijaros pues, cómo la distribución de las aves es prácticamente un calco de la distribución del bosque. Apenas salen del bosque esas aves frugívoras. Y hay puntos de muchísima concentración. Pero bueno, lo que nos interesa sobre todo es ver pues, cómo se distribuyen las semillas después de que las aves las diseminen en el ambiente. Pues también, obviamente, pues la plantilla es prácticamente calcada a la distribución del bosque perdón, y a la distribución de las aves. Y finalmente, pues esto también se traslada a la distribución de las plántulas. En cierto modo podemos decir pues, que al dispersar las aves estarían generando esa plantilla sobre la cual se va a establecer el futuro bosque. Por lo tanto, están ejerciendo efectivamente un efecto directo sobre la regeneración del bosque cantábrico. Finalmente, esa magnitud de dispersión, esa función, depende de la diversidad de aves. Bueno, pues efectivamente, volviendo un poco al diseño de las 14 parcelas en el paisaje, evaluamos, por una parte, pues una medida de como cuánto de probable es encontrar alguna semilla dispersada en cualquier punto de esa parcela, esa probabilidad de dispersión, en función de la diversidad de aves que habitaban en esa parcela. Esta diversidad es una combinación del número de especies diferentes, más luego pues cómo se reparten un poco las abundancias entre distintas especies. Bien, básicamente lo que se ve es pues, que hay una relación positiva, ¿no? Muy clara. Bueno, son distintos colores, representarían distintos años de muestreo, pero la tendencia es la misma. Básicamente lo que estamos viendo es que en aquellas parcelas donde hay muchas especies y además se reparten de forma más equitativa, prácticamente la probabilidad de encontrar una semilla en cualquier punto de la parcela es igual a 1, es el 100%. Entonces, efectivamente, vemos que hay un efecto de esa diversidad en esa magnitud de dispersión de semillas. ¿Cómo explicamos este efecto positivo? ¿Cuáles serían los mecanismos que explicarían este efecto positivo? ¿A qué se debe este efecto de la diversidad? Bueno, se debe básicamente al hecho de que unas especies de aves y otras se van a complementar entre sí a la hora de ejercer ese papel funcional. Primero se complementan en qué come cada especie de ave. Bien, este gráfico tan complejo, tan curioso de aquí, es lo que denominamos una red de interacciones. Estamos representando por una parte, en la barra de arriba, distintas especies de aves y en la barra de abajo, distintas especies de plantas que son consumidas como frutos y dispersadas en forma de semilla. Y las columnas intermedias serían pues qué proporción de semillas de cada especie de planta está dispersada por cada especie de ave. Nos ayuda a ver pues, cómo se distribuyen esos papeles funcionales a nivel de toda la comunidad, identificando también el papel de cada especie a través de esas interacciones especie-especie. Bien, esta figura, esta red, pues bueno, representa en distintos colores lo que llamamos como distintos módulos, distintas asociaciones entre especies de aves y entre especies de plantas que no son aleatorias, ¿no? Pero lo que me interesa sobre todo es, por ejemplo, diferenciar entre estas dos especies de aquí. Un zorzal alirrojo frente a una curruca capirotada. Fijaros cómo el zorzal básicamente lo que está comiendo y lo que está dispersando pues es esta especie de aquí, que es el acebo, una especie de árbol. Mientras que la curruca, pues básicamente está comiendo y dispersando frutos de otras especies, como la zarzamora o el sauco. Es decir, bueno, y obviamente pues esas diferencias en qué come cada especie pues están, por ejemplo, determinadas por el tamaño del ave o el tamaño del pico del ave, ¿no? Pues, es un fruto bastante grande, pues que la curruca no maneja tan bien como un pequeño
un pequeño frutito de una mora, ¿no? Pero no solo se complementan en qué comen, sino también se complementan en dónde depositan las semillas, en dónde cagan, básicamente. En qué punto del espacio, en qué punto del paisaje están depositando esas semillas. En este caso, la red de interacciones, también repetiría pues, las especies de aves y en la fila de abajo estoy representando distintos tipos de perchas o de ambientes donde podemos encontrar las semillas. Pues, zonas debajo de las plantas productoras de fruto carnoso, árboles de fruto carnoso, como los acebos, espinos, etc. Arbustos de fruto carnoso, como las zarzamoras, por ejemplo, y árboles que producen otro tipo de frutos, por ejemplo, avellanos, fresnos, etc. ¿no? Y otro tipo de ambientes. Bueno, simplemente por volver a destacar las diferencias entre el zorzal y la curruca, fijaros cómo el alirrojo, pues básicamente está llevando pues, prácticamente todas las semillas que dispersa bajo los acebos que comía, mientras que la curruca pues, los está llevando, pues, obviamente, debajo de los arbustos, a zonas bajo árboles que no producen frutos carnosos, por ejemplo, avellanos, e incluso también otras pues, fuera del bosque, ¿no? En pastizales o zonas de rocas, etc. Por tanto, estamos consiguiendo, a través de distintas especies, llegar a puntos diferentes en el paisaje, de forma que más especies nos ayuden a cubrir de forma más homogénea el paisaje con ese servicio de dispersión de semillas. Pasamos a al otro gremio, a las aves que consumen insectos, a esas aves insectívoras, y nos vamos a ir también a un ambiente muy cantábrico y además muy asturiano, como son pues, los cultivos de manzana de sidra, las pumaradas, que son tan características como de zonas pues, como Villaviciosa, ¿no? De hecho, pues esta finca está ahí arriba, muy cerquita de aquí. Bien, en este caso, pues también hemos realizado pues, distintos estudios, pues tomando fincas de manzano situadas en la zona central de Asturias, que tratan de representar también cierta variación en cómo es el ambiente alrededor de esas fincas. Básicamente, pues estamos moviéndonos desde fincas que están en paisajes muy humanizados, con muy poca cobertura de hábitats seminaturales de tipo leñoso, como bosques y matorrales, a su alrededor. Esto representaría el radio de 1 kilómetro alrededor de la finca, que es el punto central, frente a fincas que están pues, ahí metidas en el monte, ¿no? Donde pues, la cobertura de bosques, que está señalada pues, con estas manchas marrones, es muchísimo mayor, en ambientes muchísimo más asilvestrados, por decirlo de alguna manera. Lo mismo que antes, hemos hecho censos a lo largo de todo el año, durante varios años, para caracterizar esa biodiversidad de la comunidad de aves. Aquí tenéis los datos, por ejemplo, representando pues, para distintos gremios funcionales de aves, esos porcentajes de importancia. Fijaros cómo pues, estas insectívoras que denominamos arborícolas, nos interesa especies sobre todo que se suben a los árboles, que se mueven en la vegetación leñosa, que son las que van a poder consumir las plagas del manzano. No estamos hablando, por ejemplo, de especies como las golondrinas, que básicamente pues, están en el aire y rara vez pues, se van a comer una oruga de la manzana, ¿no? Bueno, fijaros cómo estas especies insectívoras pues, también son prácticamente la mitad de especies que vemos en las pumaradas y acumulan pues, más del 75% de todos los individuos que vemos a lo largo del año. Son realmente la parte más importante de la comunidad ecológica de aves que existe en estas pumaradas y en su entorno inmediato, en esas sebes que rodean a las pumaradas. Bueno, ahí tenéis pues, algunos ejemplos, ¿no? de esas distintas especies, hay mucha variedad, pues desde mismos y zorzales, currucas, hasta pues, aves, pájaros carpinteros, etcétera. Obviamente pues, con ciertas diferencias en abundancia relativa, ¿no? En este caso también tenemos un efecto de cómo es el ambiente periférico a las pumaradas, en la diversidad de las aves que viven dentro de esas pumaradas. Aquí estoy relacionando pues, la riqueza de especies, el número de especies diferentes, en relación a esa cantidad de hábitat leñoso a una escala pequeña, justo alrededor de las fincas, pensando sobre todo en las sebes y en los pequeños bosquetes, ¿no? que rodean o que están adyacentes a las lindes de las fincas, ¿no? Y por otra parte, pues viendo también lo que veíamos antes, pues ese porcentaje de bosques a escala de paisaje. Fijaros cómo en ambos casos el efecto de la disponibilidad de bosque es positivo, tanto a una escala muy pequeña en la periferia de las fincas, como a una escala amplia, por lo menos en un rango amplio de cobertura. Es decir, a más bosque, mayor diversidad de especies de aves insectívoras
en las fincas, en las pumaradas. En este caso también vamos a evaluar ese efecto de las aves, cómo están modificando, por ejemplo, la cantidad de plagas que pueden existir en las pumaradas. Bueno, pues básicamente esta pregunta tratamos de responderla, en este caso, haciendo experimentos. Experimentos que consistían por una parte en quitar aves y ver qué pasa con las plagas y en general con los artrópodos que viven sobre los manzanos. Por ejemplo, pues colocando este tipo de jaulones en ramas al final del invierno, durante toda la primavera y el verano, y viendo qué pasa con las poblaciones de artrópodos que viven dentro de esas ramas sin pájaros, en comparación con ramas que no tocamos y que supuestamente están recibiendo las aves, pero también lo que hicimos unos experimentos que consistían en poner aves, a través de, por ejemplo, pues, instalando cajas nido que se ocupaban de forma muy efectiva, ¿no? Y que aumentaban pues, la presencia de determinadas especies, pues, como herrerillos y carboneros. Bien, en el caso del experimento de exclusión, de estas jaulas en las ramas, fijaros estos resultados que muestran cómo varía la abundancia de artrópodos, el peso de todos los artrópodos que conseguimos capturar en una rama, comparando pues, esas ramas enjauladas con las ramas abiertas donde acceden las aves. Fijaros cómo el hecho de colocar las jaulas supone multiplicar por 4 la densidad de artrópodos. Y un resultado que además fue muy consistente entre distintos años. Dicho de otro modo, poner las aves está suponiendo reducir en un 80% la cantidad de artrópodos que viven sobre los manzanos. Hablo de artrópodos en general, pero si nos fijáramos exclusivamente en especies que son plagas del manzano, el resultado es el mismo. Y un mismo patrón encontramos cuando analizamos los resultados del experimento de adición de aves, que básicamente lo hicimos pues, comparando fincas donde no habíamos puesto nada con fincas donde habíamos colocado las cajas nido y habíamos conseguido que los pájaros anidaran en esas cajas nido. En esas fincas, fijaros cómo se produce una reducción muy fuerte, a más de la mitad de esa abundancia de artrópodos viviendo sobre los manzanos. Es decir, las aves insectívoras tienen una capacidad directa de control de las poblaciones de artrópodos que viven sobre los manzanos. Están ejerciendo un papel de control de plagas muy claro. Aquí tenéis, por ejemplo, pues algunas fotos que tomamos pues, de los pájaros cuando acuden a cebar a las cajas nido. En este caso, pues la fila de arriba, estas primeras fotos que es un herrerillo común, pues son todo plagas del manzano. Algunas muy especialistas, como esto es una larva del gorgojo de la flor. Y luego también fijaros pues, también cómo comen orugas, que muchas de ellas pues, también se están alimentando del manzano, ¿no? También pueden estar comiendo de los robles, etcétera, pero también pueden ser plagas potenciales. Y obviamente pues, también a veces comen otras cosas, obviamente, ¿no? Finalmente, hay una relación entre diversidad de aves insectívoras y esa función de control de plagas. Para responder esta pregunta, pues bueno, nos enfocamos a una de las plagas principales, que es la Carpocapsa, que es el Cydia pomonella, que es la oruga de una mariposa, de una polilla, que básicamente pues, todos lo conocemos, ¿no? Es el gusano de la manzana, que bueno, trabajar directamente con las orugas es un poco complicado, entonces lo que decidimos fue pues, dar rienda suelta a nuestra capacidad artística y recrear esas orugas con plastilina. Aquí tenéis estos señuelos de plastilina que colocamos, varios miles de ellos, en distintas fincas. Los colocábamos en las aves, en esa actitud de voy a comerme esta manzana. Las orugas se mueven entre unas manzanas y otras y se mueven cuando salen al final de su crecimiento para pupar en la corteza del árbol, ¿no? Y estos señuelos nos permitían pues, evaluar el ataque de las aves. Esta es una marca dejada por un picotazo de un ave. Esas marcas son muy distintivas, se distinguen muy bien pues, de marcas que pueden deberse, pues, por ejemplo, a una tijereta o una hormiga pues, que está ahí quitando un trocito de plastilina. Bien, entonces lo que hicimos pues, fue evaluar
esa tasa de ataque, contando, pues, revisando esos varios miles de oruguitas de plastilina, y relacionar esa tasa de ataque en distintas fincas con la riqueza de aves en esas fincas. Fijaros cómo efectivamente pues vemos ahí una relación positiva. Las fincas que albergan más especies tienen tasas de ataque, tienen una capacidad de control de plagas sensiblemente mayor. En este caso, pues también estaría relacionado con esa complementariedad entre distintas especies de aves, ¿no? Bien, hemos visto los dos gremios de aves y los dos servicios ecosistemas por separado, dispersión de semillas y control de plagas. Podemos analizarlo de forma conjunta en un mismo lugar y atribuible a los mismos individuos y a las mismas especies de aves. Para esto, pues hemos realizado recientemente un estudio también en las pumaradas, donde hemos capturado aves mediante estas redes japonesas, no solo en las pumaradas, sino también en las sebes que rodean a las pumaradas. Hemos colocado también las redes alrededor de las sebes para capturar los bichos que se están moviendo por esas sebes. Esas sebes son muy ricas en especies de fruto carnoso, pues hay cornejos, hay endrinos, hay zarzamoras, hay hay laureles, etcétera. Hay un montón de especies que producen fruto carnoso, ¿no? Por lo tanto, podemos también evaluar esa frugivoría y ese papel de los dispersores de semillas. Bien, para ello, básicamente, pues lo que hacemos es, torturar un poco al pájaro metiéndolo en una bolsa para que cague, y recoger pues los restos de los excrementos, en estos tubitos, y luego, obviamente, soltar al anillar y soltar al ave, ¿no? Y luego, pues todos estos excrementos, aquí tenéis algunas imágenes de distintas especies que cayeron en las redes, también conseguimos una diversidad bastante alta, ¿no? Bien, y en este caso, pues con todos estos excrementos sí que aplicamos un poco una high-tech, un poco mayor que estar jugando con la plastilina en el laboratorio, porque básicamente lo que hicimos fue extraer el ADN de los excrementos de las aves, tratando de detectar ADN, por una parte, de plantas productoras de fruto carnoso y ADN de artrópodos. Esto se puede hacer en el laboratorio mediante sistemas de extracción del ADN y luego toda esa sopa de ADN, ¿no? Obviamente en lo que extraes de un pájaro puede haber un montón de cosas, ¿no? Toda esa sopa de secuencias de ADN se secuencia en un aparato de secuenciación masiva que cuesta mucho dinero y que nos ofrece finalmente el dato de qué especie está apareciendo de artrópodo o qué especie de planta está apareciendo en cada uno de los excrementos de las aves de los cuales nosotros conocemos directamente la especie. Dicho de otro modo, nosotros podemos también establecer esas interacciones especie-especie, ¿no? Sabiendo qué ha comido cada pájaro del cual analizamos esos excrementos. Entonces, con esas interacciones especie-especie, pues lo mismo que antes, volvimos a hacer esas redes de interacciones, en este caso las he representado de arriba abajo, simplemente especies de fruto carnoso que encontramos en los excrementos de las aves y la identidad de los propietarios de esos excrementos, ¿no? Fijaros cómo hay diferencias importantes en la aparición de cada especie, ¿no? Y lo mismo con el ADN que obtuvimos de distintas especies de artrópodos, en este caso seleccionando las especies que sabemos que son plaga en el manzano, que consumen distintas partes de la planta agrícola, ¿no? Ahí tenéis, fijaros como la primera especie que apareció, la más importante, era Carpocapsa. Bien, está bien representar, por una parte, esos servicios, esa intensidad de servicios ecosistémicos que ejerce cada especie por separado, pero lo ideal, obviamente, es verlo de forma conjunta. Para ello, vamos a tratar de representar la red de una forma más global. En este caso, estoy representando distintas especies a través de distintos puntos o distintos nodos, con distintos colores para cada tipo de especies, en azul las plagas, en rojo las aves y en verde las plantas. Y esas líneas que existen entre unos puntos y otros, entre unos nodos y otros, son las interacciones, ¿no? Hay líneas más finas, líneas más gruesas que están representando un poco esa frecuencia de interacción, esa cantidad de interacciones que existe entre una especie y otra.
Y luego los nodos, hay dos características importantes en esta ordenación, que son por una parte el tamaño de los nodos, puntos más gordos o puntos más pequeños, que también representa un poco pues, la cantidad de interacciones que acumula cada especie en concreto con todas las demás en la red. Pero luego también está la posición del punto, si está en una zona central o en una zona periférica. Fijaros que esa posición es una posición ordenada matemáticamente, en función de cómo se distribuyen todas las interacciones entre sí. Básicamente lo que nos está diciendo es que las especies situadas en la zona periférica están muy poco conectadas con otras especies en la red, mientras que las especies centrales tienen una altísima conectividad. No solo reciben muchas interacciones con otras especies a su alrededor, sino que además se conectan a través de esas especies con otras especies situadas en la periferia. Si esto fuera un circuito eléctrico, digamos que serían aquellas especies que transmiten la electricidad mejor a lo largo de todos los aparatos que están conectados a la red eléctrica. Esa centralidad, en términos ecológicos, nos está diciendo qué especies son las realmente más importantes para proporcionar simultáneamente esos dos servicios ecosistémicos, la dispersión de semillas y el control de plagas. Aquí tenéis algunos ejemplos de esas especies periféricas que están asociadas a especies que son muy insectívoras, pero poco frugívoras, carboneros, chochín, etc. Y aquí tenéis pues, esas especies centrales, que son especies muy comunes, el raitán y la curruca, de nuevo, la curruca capirotada. Especies que están, como digo, ejerciendo un papel importante a la vez como dispersora de semillas y como controlador de plagas. Pero eso no acaba ahí. Nosotros podemos, en cierto modo, evaluar pues, qué características de esas especies hacen que tengan un papel más central en esa red de interacciones. Nosotros podemos dar un valor a esa centralidad, un valor matemático, ¿no? Y relacionarlo con las distintas características, ¿no? En este caso encontramos que había una relación clarísima entre la abundancia relativa. Las especies más importantes a la hora de conectar esos dos servicios son especies que son muy abundantes, muy comunes en la comunidad de las pumaradas. ¿Vale? Bien, entonces, un poco tratando de recapitular ya pues, todo lo que hemos visto de esos dos servicios ecosistémicos. Hemos visto que efectivamente las aves cantábricas son capaces de proporcionar importantes servicios ecosistémicos, ¿no? A través de lo que comen, a través de esos papeles tróficos, también a través de por donde se mueven, ¿no? Hemos visto que hay esa magnitud y esa estabilidad de los servicios ecosistémicos depende de la diversidad, de la variedad que existe en las comunidades naturales de aves cantábricas. Por otra parte, hemos visto que a veces, pues, a la hora de ejercer de forma simultánea esos dos servicios o esa multiplicidad de servicios, hay características como la abundancia, que son muy importantes. Y finalmente, también una cuestión interesante es que hemos visto que hay una relación muy clara con el ambiente, sobre todo con la cobertura de bosque. Hemos visto que esa cobertura de bosque va a favorecer la diversidad en las comunidades de aves y, por tanto, va a favorecer la intensidad de esos dos servicios ecosistémicos. Este último aspecto es importante porque nos puede dar herramientas para conservar los servicios ecosistémicos a través de esa biodiversidad de aves. ¿Cómo hacemos para gestionar? Bueno, pues básicamente lo que tratamos de hacer es pues, traducir lo que dice la ciencia, ¿no? En acciones que debería hacer la gente, ¿no? Por una parte, pues la ciencia nos dice que efectivamente pues, la cantidad de bosques y matorrales en el paisaje es importante. Pues bueno, evitemos, por ejemplo, la concentración parcelaria en los terrenos agrícolas. Evitemos eliminar, por ejemplo, pues esos remanentes de bosque y esas sebes que están separando unas parcelas con otras, que al concentrarse se eliminan. O cuando trabajamos a nivel de cada plantación, hemos visto que las sebes son muy importantes, ¿no? A la hora de mantener la diversidad dentro de las fincas. Bueno, pues obviamente conservemos directamente esas sebes, ¿no? O es importante el hábitat de la nidificación, pues bueno, hagamos cosas tan simples como instalar cajas nido, ¿no? Bien, estas cosas obviamente las puede hacer la gente, ¿no? Pero obviamente si nos ayuda la administración, mucho mejor, ¿no? Y si se establecen a través de legislación, mucho mejor. Bueno, de hecho, pues es algo que está ocurriendo en Asturias, ¿no? Hay un plan de ayudas para fomentar la biodiversidad en las plantaciones de manzano, que la Administración pues, ha establecido en parte, pues, gracias a la información que generamos con nuestros trabajos científicos y que, bueno, pues que al final, para esas fincas que están haciendo ese tipo de acciones, instalar cajas nido, mantener las sebes, pues están recibiendo pues, un dinerito bastante importante al año, hasta casi
1.000 euros por hectárea, simplemente por hacer esas acciones. Pensar pues, que el rendimiento bruto de una pumarada al año por hectárea es de unos 2.000 euros, 2.000, 2.500 euros. Bueno, si consigues 1.000 además, fomentando la biodiversidad, pues bueno, es importante desde el punto de vista del productor agrícola. Pero, por otra parte, estas cuestiones de la valoración de los servicios ecosistémicos, en cierto modo, cuando la llevamos a la conservación, lo que nos hace es un poco cambiar un poco de paradigma, ¿no? en términos de teoría de la conservación. Hasta ahora, pues esa práctica de la conservación ha estado muy determinada pues, por dos maneras de hacer las cosas, dos maneras de establecer políticas de conservación. Por una parte, fijándonos pues, en lo mal que lo están pasando las especies, ¿no? En la vulnerabilidad de las especies, ¿no? Enfocando sobre todo la conservación a especies pues, que obviamente pues, tienen un riesgo de extinción alto, ¿no? Y bueno, pues mañana Nico pues, seguro que nos va a hacer una presentación excelente pues, del estado de vulnerabilidad de las aves asturianas con esa superobra del libro rojo actualizado de la SEO, ¿no? Pero que en cierto modo pues, también tiene el peligro de hacernos olvidarnos de las especies bueno, que son abundantes, que aparentemente no tienen problemas de vulnerabilidad. Y por otra parte, también nos hace cuestionarnos pues otra de las patas clásicas de la biología de la conservación, que es establecer espacios protegidos y concentrar el esfuerzo de conservación dentro de esos espacios protegidos. Bueno, por ejemplo, pues a través de esos parques naturales, ¿no? ¿Hasta qué punto pues, deberíamos sacar la conservación también fuera de los espacios naturales? Bien, obviamente pues este tipo de valoraciones de lo importante que son los servicios ecosistémicos en esos paisajes productivos nos da información de ese tipo, que por una parte pues tenemos que tomar medidas de gestión, al menos de algunas partes de los paisajes productivos, por ejemplo, no eliminar esos bosques alrededor de los cultivos, y por otra parte pues que nos hace ver que las especies comunes, que incluso pueden ser muy abundantes, son realmente las que están pues, cortando el bacalao, en términos de gestionar todos esos servicios ecosistémicos, además, muchas veces de forma múltiple. ¿Vale? Y para ir retomando y terminando ya, finalmente, pues en esta exposición, pues vuelvo a la primera pregunta, ¿no? ¿Esti paxero pa que val? ¿No? Que básicamente pues, lo que nos está diciendo es que podemos dar un valor utilitario, ¿no? A las aves. Y eso puede ser una herramienta de conservación, puede ser un argumento para justificar la conservación de las aves. Que sí, es un valor antropocéntrico, egoísta, si queréis verlo desde ese punto de vista, pero que puede ser tan perfectamente válido pues, como el valor intrínseco, que probablemente pues, todos los que estamos aquí reconocemos como principal motor para la conservación de las aves, ¿no? Pues protegerlas porque tienen un valor en sí mismas. Como digo, son valores complementarios, no tienen por qué estar reñidos unos con otros, ¿no? Y además tiene la ventaja de que la gente pues, que no tiene mucha sensibilidad desde el punto de vista del valor intrínseco, sí va a reconocer más rápidamente el valor utilitario y probablemente eso le va a ayudar a luego pues, a desarrollar ese valor intrínseco con el tiempo. Y nada, eso es todo. Simplemente pues agradecer pues, el trabajo de muchísima gente que ha colaborado en estos estudios, como coautores, técnicos, bueno, especialmente pues, el equipo de Marcos Miñarro en el SERIDA, ¿no? Obviamente pues, todo esto se ha hecho con dinero público, del que pagamos anualmente en nuestro IRPF. Creo que lo hemos utilizado lo mejor posible, pero obviamente pues, también pues, hay mucha financiación de proyectos ahí detrás. Y simplemente, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Finalmente, bueno, podéis descargar también, si os interesa, los artículos originales de esas páginas web. Y bueno, he traído un par de folletos de los que sacamos de divulgación sobre importancia de aves en las pumaradas y algunas revistas del SERIDA, que hay también algunos artículos de divulgación. Pues si queréis luego cogerlos, ahí están, son gratis. Gracias.